Bienvenidos en este tira de podcast en el que estamos dando apertura a candidatos para jueces y ministros, magistrados, y darles amplitud dentro de lo que podemos en pro de la democracia. En esta ocasión tenemos a Doralicia Martínez Valero, que es candidata a ministra de la Suprema Corte. Doralicia, bienvenida. Me gustaría empezar, pues ahora sí que por lo primero, tu formación académica y todo así, de dónde vienes, dónde naciste, todo este show. Bueno, gracias por recibirme. La verdad es que es un gusto poder platicar con mis paisanos. Yo soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, estudié en la Facultad de Jurisprudencia y luego hice estudios de maestría en la UNAM y una maestría en los derechos humanos con perspectiva de género en la Universidad Castilla-La Mancha, España. Muy bien. Y bueno, he tenido la oportunidad de participar tanto en el sector público como en el sector privado, desde distintas posiciones, y bueno, eso me ha permitido poder pues darme cuenta que por más de 20 años el tema de la justicia no se trata solo de expedientes o números de casos o autos, sino de personas que están buscando todo el tiempo una forma de acceder más fácilmente a la justicia, pero también como una forma de que se puedan resolver sus situaciones legales también de una forma más rápida. ¿Y Doralicia, cómo salió el tema de, o sea, un día dijiste, yo quiero ser ministra de la Corte? O sea, me levanté y hoy me sentí decidida para ser ministra de la Corte. Porque el tiro está muy largo, ¿eh? O sea... No fue así. Lo he comentado ya también en algunos otros momentos. Yo desde hace muchísimo tiempo tenía la intención de pertenecer al Poder Judicial. El Poder Judicial desafortunadamente era un Poder Judicial que solo si pertenecías al Poder Judicial podías formar parte de él. Yo incluso pues he estado siempre dispuesta a que se evalúen las capacidades y creo que es bueno que lleguen los mejores perfiles. Y en 2023 la única puerta que había abierta para los candidatos independientes, para abogados independientes, era el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral sí permitía el que personas que no pertenecían al Poder Judicial, a pesar de que el Tribunal Electoral es parte del Poder Judicial, permitía que perfiles independientes pudieran formar parte. Y en 2023 yo intenté ser magistrada en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Me quedé, digamos, en las finalistas, hice todo el proceso primero en la Corte, luego la Corte envió una terna al Senado, se quedó con una terna que se llama terna de reserva, donde estaba ahí yo, y a fin de cuentas no se nombró a nadie, ni se devolvió la terna, ni se mandó la otra, no pasó nada, y luego vino la reforma. Entonces no es que una mañana me levanté y dije, quiero ser ministra, no, yo ya venía con una intención de serlo, de pertenecer al Poder Judicial, pero no había la ruta o el camino abierto para que abogados independientes como yo pudieran pues formar parte del Poder Judicial. Como digo, la única ruta era el Tribunal Electoral y esa fue la puerta que primero toqué. O sea, ¿viste positivo de alguna manera esta reforma? ¿Te gusta el espíritu de la reforma? A ver, hay cosas que yo veo de la reforma positivas, hay cosas que no me parecen del todo positivas, también lo tengo que decir y he sido muy clara en ese sentido, pero sí creo que una de las cosas positivas fue el poder permitir que otros perfiles, que gente que venía de otros ámbitos, pues también pudieran formar parte del Poder Judicial. Y ahora que se abrió esta posibilidad, pues yo la aproveché. La verdad es que me parece que uno de los graves errores, y lo he dicho también ya, de la Suprema Corte es haberse quedado lejana, cerrada, sin la posibilidad de estar más en contacto con la ciudadanía, como muy cómodos en sus oficinas, y creo que eso es algo que la reforma cambió y permite que ahora otro tipo de perfiles, que hay que revisarlos y que hay que ver quiénes son y qué capacidades tienen y todo eso para que llegue la mejor gente, pues puedan formar parte del Poder Judicial. En torno a eso, lo que acabas de decir, tú que has estado del otro lado de la trinchera en ese aspecto, ¿qué áreas de oportunidades ves ahí en la Corte? A ver, yo te voy a decir que yo veo varias áreas de oportunidad y voy a mencionarte tres que tienen que ver un poco con lo que a mí me gustaría ver de esta nueva Suprema Corte. Primero, una Suprema Corte cercana. O sea, el Poder Judicial tiene que sacudirse el que yo estoy lejos, yo tengo que ser imparcial, pero imparcial no significa ser
lejano. Uno puede ser cercano y al mismo tiempo imparcial. Entonces ahí yo tengo una propuesta concreta de que, por ejemplo, la Suprema Corte pueda trasladarse a los lugares donde nacen los conflictos legales en casos relevantes como, por ejemplo, derechos humanos, todos los temas de derechos humanos, y resolver, hacer un listado y decir, Coahuila tiene 50 casos relevantes sobre temas de derechos humanos, por poner un ejemplo. Y decir, esos 50 casos voy a ir a Coahuila, voy a hacer una audiencia pública y los voy a resolver en Coahuila. No los voy a resolver en Ciudad de México. Sino, ¿para qué? Para, escuchando a las partes, poder también tener y pues darle la cara a la ciudadanía, que me parece que eso es relevantísimo. Y eso, la verdad es que también nos permite pues legitimar el trabajo que hace un poder judicial, que si bien tiene que ser un trabajo independiente, imparcial, con mucho fundamento jurídico, legal, constitucional, convencional, también tiene que ser cercano. Una segunda parte que me parece también fundamental es que tiene que ser un poder judicial incluyente. Luego nos perdemos en los formalismos y la gente no entiende esos formalismos. ¿Por qué no podría tener, por ejemplo, la página de internet un listado de formato? Aquí hay un formato de juicio de amparo, aquí hay un formato de juicio civil, aquí hay un formato de juicio mercantil, para que la gente lo pueda ver en formatos descargables, incluso en otras lenguas originarias, incluso a lo mejor en braille, o sea, ese tipo de cosas para que la gente que tiene pues menos facilidad de acceso a la justicia pueda tenerla. Me parece que no tenemos que hacer que todo dependa de un abogado, o sea, creo que tenemos que también facilitar el acceso a la justicia. Si tú hoy entras a la página de la Suprema Corte y la revisas, te darás cuenta que alguien, un ciego, alguien que no ve, no puede saber lo que ahí se dice, porque no tiene otro mecanismo de acceso inclusivo, ¿no? Incluso no tienen, hay mucha gente que no tiene ni siquiera el acceso a internet, o sea, ¿cómo puedes checar lo que dice la Suprema Corte si no tengo, en la sierra, en Chiapas o en otro lado, no tengo una computadora? Y qué bueno que tocas ese tema, porque me parece que es un tema muy relevante. Y ahí va una tercera propuesta, que tiene que ver con las defensorías públicas. Las defensorías públicas, la Defensoría Pública del Poder Judicial ya existe, no la vamos a crear. Es la primer contacto que tiene el ciudadano con el Poder Judicial, la Defensoría. ¿Por qué no una Defensoría Pública en movimiento? Que puede ir a Chiapas a ver qué conflictos legales hay en Chiapas y tratar de dar una orientación y una asesoría y empezar a resolver desde ahí. ¿Para qué? Para que no se tenga que trasladar, porque entonces no van a tener acceso a la justicia. Así es. Y lo mismo con la Escuela Judicial. A ver, la Escuela Judicial es una gran institución del Poder Judicial, pero tiene un defecto. El defecto es que solo capacita a los del Poder Judicial. Otra vez, cerrado. Nomás nosotros, ustedes no. ¿Por qué no? Si de todos más van a abrir un curso de amparo, o de civil, o de mercantil, ¿por qué no abrirlo a la ciudadanía? ¿Por qué no permitir que eso se replique para un ciudadano común y corriente que pueda saber qué hace el Poder Judicial, para qué sirve? Porque algo que me está pasando a mí ahora en la campaña es esto, que la gente no sabe qué es el Poder Judicial, lo confunde y cree que además no es importante porque no tiene nada que ver con su vida, cuando el Poder Judicial tiene todo que ver con nuestras vidas. Es quien nos da los derechos, es quien nos permite ejercer libertades, es que cuando hay un conflicto de salud, de propiedad, de seguridad, es quien nos asigna esos derechos y no los cuida, pero la gente no lo sabe. ¿Qué podría esperar la ciudadanía si vota por ti? A ver, podría esperar, en primer lugar, una ministra cercana, una ministra que escucha más que habla, una ministra que puede y quiere en realidad transformar la justicia. Algo que, ahí quiero ser muy clara, porque algo que a mí me parece que no está en la reforma y se debe de estar, y por eso yo te decía que yo estoy de acuerdo con una parte de la reforma, pero no con toda. La justicia no solo tiene que ver con el Poder Judicial, la justicia también tiene que ver con las policías, la justicia también tiene que ver con las fiscalías, y esas en la reforma no se tocan. Entonces también como ciudadanía hay que exigir que esas partes también se toquen para facilitar el acceso a la justicia. En mi caso, pues yo voy a ser una ministra cercana, una ministra que escucha, una ministra también que sea una facilitadora del derecho y no solo una interpretadora literal de la ley. O sea, no, que te pueda decir, oye,
fíjate que tu asunto por esto, es bueno que se vea de este modo. O sea, como en una parte también creo que la Suprema Corte tendría que tener una función de ser alguien que pues como que enseñe derecho también, sí, claro. que enseñe temas de derechos humanos, o sea que también las sentencias puedan servir para eso, y entonces también en ese sentido pues una ministra que su trabajo pueda servir para ilustrar a otras personas, ¿no? Para terminar, me gustaría preguntarte, porque lo he dicho mucho, que el espíritu de la reforma era esta situación de quién es la persona, porque siempre vas a elegir sobre lo que dice el derecho, ¿no? Sobre lo que dice la Constitución. Pero hay veces que hay sentencias o situaciones que los dos tienen la razón, ¿me explico? Y ahí creo que es el tema de conocer a los candidatos, de si eres religiosa, si no eres religiosa, tienes familia, tienes hijos, si eres de izquierda, si eres de derecha, eso va a influir en tu juicio, que no debería, porque al final, bueno, pero los dos tienen razón. En ese aspecto, pues pregunto, ¿cuál es tu ideología política, religiosa y tu postura en la familia y social? A ver, yo te voy a decir que yo vengo de una familia tradicional. Mis papás tienen muchos años siendo unos grandes educadores en Coahuila, Everardo y Doralicia, y yo vengo de una familia tradicional, pero cuando uno imparte o cuando uno pretende impartir justicia, y eso es algo que para mí es bien importante, se debe despojar de todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque eso es la imparcialidad. O sea, yo no puedo impartir justicia con el hígado. Yo tengo que impartir justicia primero con la Constitución, con la ley, con lo que nos mandata eso, pero también con este criterio flexible que está en el artículo 1 de la Constitución, siempre buscando el mayor beneficio para aquellos a los que se les va a impartir justicia, con una razón legal, pero también con empatía y también con el corazón y también conociendo el contexto de las personas a las que se les va a impartir justicia. Claro. Porque si uno no conoce eso, pues entonces otra vez volveremos a una corte formalista, rígida, y la verdad es que yo no quiero eso. Entonces, en mi caso, por supuesto que mis valores ayudan mi día a día, pero debe de estar despojados de ellos cuando uno en realidad quiere impartir justicia. A mí, yo soy de las personas que pienso que cuando uno va a juzgar a alguien más, porque a fin de cuentas es un semejante como yo, pues uno lo tiene que hacer, sí, con la Constitución, con la ley, con la progresividad de los derechos y con todo esto, pero también con empatía, porque no, y eso es lo que yo he tratado de reflejar durante toda esta campaña. Al principio, para mí fue una cosa de relevancia el poder evidenciar que los asuntos no se tratan de expedientes o de casos, se trata de personas. Y con esa misma empatía quiero juzgar cuando me toque hacerlo a los ciudadanos, ¿no? O independientemente si es una empresa o si es una persona física. Alicia, un mensaje final antes de irnos. Bueno, pues agradecerte primero el tiempo y que no se les olvide este 1 de junio salir a votar en la boleta morada, vota y anota el número 19, Dora la Transformadora. Te agradezco muchísimo y te deseo muchísima suerte. Me encantó tu campaña, por cierto. Muchas gracias, y bueno, coahuilenses, todo mi cariño. Quiero ser la primera ministra coahuilense que haya en la Suprema Corte. Sí que espero sus votos. Gracias. Mucha suerte, gracias.